Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy caminaremos de la mano del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Toda la doctrina de Pío XII consiste en traducir a la práctica los mensajes de María, que desde hace un siglo clama por la oración y la penitencia. La iglesia primitiva triunfó del paganismo con silencio, lágrimas, sangre y oración, nos dijo el 8 de marzo de 1952. 7 y 8 años llevaba el Papa insistiendo en estas ideas cuando a los que se dirigían al Padre Pío para pedirle consejo en sus afanes apostólicos respondía: escuchemos al Papa, recemos y hagamos rezar. La Casa Alivio del Sufrimiento, a punto de inaugurarse, se hizo eco de esta petición y en ella se formó el primer grupo de oración del Padre Pío. En septiembre de 1949, existen grupos de plegarias en varias ciudades de Italia que se reúnen 1 o 2 veces al año, escuchan misa, comulgan y rezan el rosario. En esta fecha se llamaba a la misa o reunión misa de caridad o también misa de perdón. En 1950 se añadió a los actos piadosos que hemos enumerado 1 hora de oración y entonces empezaron a calificarse como grupos de oración. El 11 de julio de 1950 se acuerda que los grupos sean dirigidos por un sacerdote. En agosto del mismo año se lanza la primera invitación para que estos grupos se constituyan en todas las ciudades y pueblos, relacionándose con el llamado grupal central a través de los respectivos promotores. En mayo de 1951 se funda el primero en Roma. El 15 de diciembre de 1951 se puntualizan las características que deben reunir los grupos de oración. Serán reuniones absolutamente privadas, humildes, dependiendo todos de la Casa de Alivio del Dolor. En 1952 el número de grupos de plegaria, tanto en Italia como en el extranjero, se cuentan ya a centenares. En muchas diócesis son los propios obispos quienes nombran a los sacerdotes encargados de dirigirlos. En 1959 se celebra el primer Congreso Nacional de los grupos que se habían formado siguiendo las recomendaciones de Pío XII, congreso que tuvo lugar en Catania y en el que pronunció una brillante alocución el cardenal Lercaro. La Santa Sede manifiesta su alegría por el apostolado que están desarrollando en todas partes y el cardenal Tardini el 25 de mayo y el 29 de junio de 1959 dirige 2 telegramas expresando estos mismos sentimientos. Los grupos de oración, como todas las iniciativas que dirigía nuestro capuchino, el Padre Pío, tuvieron, como vemos, un eco y una eficacia extraordinaria. Trazaremos sobre el mapa unas líneas que sirvan para siluetear la geografía de la oración y ante ellas veremos cómo el movimiento se subdivide en 54 grupos en Piamonte, 100 en Lombardía, 69 en Véneto, 23 en la Liguria, 113 en Emilia, 56 en la Toscana, 47 en Macas, 8 en la Umbría, 37 en Lacio, uno que se reúne en San Pedro, otro en el Vaticano, 35 en los Abruzzos y en el Molise, 48 en Campania, 49 en la Puglia, 6 en Lucania, 14 en Calabria, 57 en Sicilia, 15 en Cerdeña. La iniciativa se difunde también por Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Brasil, Argentina, Australia, Turquía, Túnez, Argelia, Marruecos. Un auténtico movimiento de oración que bajo la supervisión del Padre Pío servía de pararrayos a la justicia divina. A pesar de ello, el poder de las fuerzas del mal es irresistible. Cuando el Papa Pacelli muere, Monseñor Bortiñón, el obispo de Padua, en cuya diócesis había impedido que entrara aquel movimiento de oración, califica a los grupos de oraciones de peligrosa secta rebelde y subversiva en engranaje con el indeseable Padre Pío. Y así comienza la segunda persecución, pero no nos adelantemos a los acontecimientos que los escucharemos en los siguientes audios. Soy Marcelo Muñoz y desde Radio San Giovanni hemos caminado de la mano del Santo Padre Pío de Pietrelcina.